Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos con un episodio más de La Voz del Islam, una producción que tiene por objeto presentarle a usted la esencia del Islam, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus creencias, su cultura y su aporte a la historia de la humanidad. El día de hoy, si Dios quiere, estaremos hablando sobre un tema que se impone prácticamente por lo urgente y por lo extendido de las malinterpretaciones al respecto. Se trata de Jesús en el Islam. Pero antes de empezar, le damos la bienvenida al profesor Israel, que siempre nos acompaña. Assalamu alaikum, profesor. ¿Cómo está usted? Aleikum salam, Sheikh Isa, y estamos aquí listos para un programa más de La Voz del Islam. Muy bien. Jesús en el Islam. Algunas personas piensan que no tiene ninguna relación Jesús, el personaje histórico, el líder religioso, con los musulmanes. Pero vamos a ver a través de los minutos que pasen cómo Jesús tiene mucho que ver en el Islam y cómo Jesús es un líder, un guía también para los musulmanes. Bien, habíamos dicho que a pesar de que muchas personas no se lo esperan, Jesús en realidad tiene un rol muy importante en el Islam y es un líder indiscutible para los musulmanes y es un referente indiscutible también para los musulmanes. Empezaremos hablando de cómo los musulmanes lo ven el monoteísmo, es decir, cómo se interpreta la relación entre la criatura y el Creador. Los musulmanes, cuando decimos que creemos en Dios, creemos en Jesús o creemos en los ángeles, no nos referimos a que vamos a adorar a Dios, a los ángeles o a Jesús. Creer en algo es simplemente tener la certeza en el corazón de que ese algo es cierto, o si decimos que creemos en una persona, pues lo que queremos decir es que esa persona es veraz. Para nosotros, los creyentes en esa persona es veraz, sus palabras son veraces, son verdad, ¿sí? Entonces ponemos nuestra fe en Él, en lo que dice. Algo muy distinto es cuando decimos que vamos a adorar. Cuando el musulmán dice que va a adorar a Dios, se refiere a que va a hacer lo posible por complacer a Dios. Especialmente lo que más complace a Dios es seguir sus mandamientos y evitar sus prohibiciones. Entonces, creer es una cosa y adorar es otra cosa muy distinta. Los musulmanes creen en Dios, creen en los ángeles, creen en todos los profetas y mensajeros, incluidos Jesús, Muhammad, la paz sea con todos ellos, creen en el destino, en el juicio final y en los libros sagrados. Pero cuando se refiere a la adoración, los musulmanes solo adoran a Dios, al Creador, al soberano del universo. Esto es también lo que refleja la Biblia, el libro sagrado de los cristianos y de los judíos, cuando se nos cita el primer mandamiento y se nos dice: «Oye Israel, nuestro Señor uno es, amarás a Dios por sobre todas las cosas». Los musulmanes lo entendemos como que se refiere a la adoración. También Jesús fue consultado: ¿qué es lo más importante, maestro, en la religión? Y él respondió: lo más importante es: «Oye Israel, nuestro Señor uno es». Entonces, como ven, la fe de una persona en Jesús no significa necesariamente que esa persona deba adorar a Jesús o que deba rezarle a Jesús o que deba pedirle milagros a Jesús. La fe de una persona en Jesús es creer de que su mensaje es verdadero, de que sus palabras son veraces y de que Él es un siervo y mensajero sincero de Dios. Los musulmanes en ese sentido entonces creemos en Jesús, ¿sí? Pero adoramos solo a Dios.
al Creador, al que envió a Jesús a la tierra, le hizo nacer milagrosamente de una virgen, la Virgen María. En fin, eso es lo que vamos a tratar de explicarles ahora sobre el rol de Jesús en el Islam. Pero es muy importante que entiendan, que el musulmán solo adora a Dios, aunque crea en varias personas o varios profetas y mensajeros, en todos de hecho. El Sagrado Corán nos dice lo siguiente sobre la adoración a Dios. Estamos hablando del capítulo 112, la sura Al-Ikhlas, que dice: di, Dios es único, Dios es eterno, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada que se compare a Él. Entonces ahí claramente vemos que la unicidad de Dios es en la divinidad, es decir, que Dios es el único ser divino que existe en el universo y que no tiene iguales, que no comparte su divinidad, no comparte su soberanía, su señorío con nadie más. Dios es el único ser divino que hay en el universo y Dios es el único soberano que hay en el universo, y no hay nada ni nadie que sea similar o que se compare a Él. No tiene pues entonces asociados ni familiares. Él no engendró a nadie y nadie lo engendró a Él. Entonces, asumir que Dios tenga un hijo o que tenga madre no entra en el concepto islámico de monoteísmo. Pero vamos a ver ahora la segunda parte de nuestro tema, o sea, queríamos ver a Jesús en el Islam. Veamos quién es Jesús. El Sagrado Corán nos dice claramente que Jesús es un siervo y mensajero de Dios, alguien creado por Dios con el objetivo de predicar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados, de su rebeldía y retorne en arrepentimiento hacia su Señor. Pero veamos qué nos dice la gente que vivió con Jesús y que lo siguió durante mucho tiempo. Vemos, por ejemplo, hay una historia que se encuentra repetida en 2 de los evangelios de la Biblia cristiana. Es la historia que sucede camino a Emaús. Supuestamente Jesús está resucitado el día domingo y camina hacia Jerusalén, pero en uno de estos cruces, en una encrucijada, se topa con 2 de sus discípulos. No se menciona quiénes son, pero estos discípulos vienen bastante deprimidos y vienen debatiendo, prácticamente perdidas las esperanzas, porque a su entender de ellos en ese momento Jesús desapareció sin haber cumplido lo que anunciaba. Recordemos que Jesús dijo que iba a ser levantado de la tierra, ¿sí? Y en su entender de ellos no había sucedido así. Entonces Jesús aparece transfigurado ante ellos y les pregunta de qué están discutiendo, qué es lo que están debatiendo. Y ellos se sorprenden, ¿no? Porque este extranjero no sabía de todas las cosas que habían pasado en Jerusalén. Entonces uno de los discípulos le dice, pero que tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. ¿De qué se trata?, les dice Jesús, y ellos no lo podían reconocer, ¿no es cierto? Recordemos, esto es importante. Entonces ellos le dicen, se trata de Jesús, hombre y profeta, poderoso ante su Dios y ante su pueblo. Sus propios discípulos no lo consideraban Dios, no lo consideraban hijo de Dios literalmente engendrado, sino que sus propios discípulos lo consideraban un hombre, un ser humano, una criatura y un profeta de Dios, alguien que había recibido revelación de Dios y que se le encomendó que predique esta revelación al pueblo de Israel. Y que además era un profeta especial, que hizo muchos milagros, ¿sí? Y que gozaba de una gran estima por parte de Dios y también por parte del pueblo de Israel. Entonces vemos que el Sagrado Corán nos muestra a un Jesús hombre y profeta.
Y la Biblia misma también nos muestra a un Jesús hombre y profeta. De boca de sus propios discípulos se dice esto. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es un hombre de la tribu de Israel, ¿no es cierto?, de la nación de Israel. Aparentemente, a través de su madre, él descendía de los israelitas antiguos y fue hecho nacer milagrosamente por Dios para que a través del tiempo él enseñe a los israelitas que deben volver arrepentidos con su Señor y que deben adorar solo a Dios. Simplemente eso, un hombre, un profeta. ¿Pero será solamente eso? Vemos también que el Sagrado Corán nos dice que Jesús es el Mesías. ¿Y qué es un Mesías? Vamos a ver qué nos dicen las diferentes religiones. Según la religión de Jesús o la religiosidad que tenía el pueblo de Jesús en el momento en que Él vino a la tierra por mandato de Dios, Él es un salvador, una figura que debía salvar al pueblo de Israel de la opresión de parte de los romanos. Entonces, ¿quién es el Mesías? Esa es una pregunta importante. Ya hemos visto que el Sagrado Corán nos habla de que Jesús es el Mesías. El Mesías, ¿sí?, según las diferentes tradiciones religiosas, empezamos por la del propio pueblo de Jesús, la paz sea con él, que es la tradición judaica. El Mesías es un hombre, no es Dios, no es hijo de Dios, no es un ser divino. El Mesías es una persona que va a tener un rol político en salvar al pueblo de Israel de la opresión que los afecta y los azota. Los judíos esperaban que aparezca un Mesías cuando fueron prácticamente secuestrados por los babilonios y llevados a Babilonia. Posteriormente, durante diferentes épocas de opresión, ya sea de parte de los griegos, de los romanos, surgieron varios reclamos, varias personas que alegaban ser el Mesías. ¿Sí? En la época misma de Jesús había varios otros judíos que alegaban ser el Mesías y posteriormente fracasaron en liberar al pueblo de Israel y fueron rechazados por la tradición judaica. En la misma época de Jesús había varios Jesús que alegaron ser el Mesías y que se rebelaron contra los romanos y fueron finalmente asesinados por el Imperio Romano y, en resumen, 70 años después del nacimiento de Cristo, los romanos empezaron a expulsar a los israelitas hasta la expulsión definitiva en el año 132. Entonces el Mesías para nada en la tradición del pueblo de Jesús, en la cultura misma en la que nace Jesús, el Mesías no es un Dios, el Mesías no es hijo engendrado de Dios, no es un ser divino. Lo mismo se aplica a la tradición islámica. En el Islam el Mesías es Jesús, la paz sea con él, un hombre que asciende milagrosamente en vida y que posteriormente descenderá al final de los tiempos para guiar y gobernar a los creyentes y salvarlos de la opresión del anticristo o el Dajjal, como se lo denomina en la tradición religiosa musulmana. Solamente entre los cristianos el Mesías parece ser una especie de ser divino, semejante tal vez a la figura de Hércules, ¿no es cierto?, en la mitología griega, a la figura de Perseo, que son una especie de campeones semidivinos que abundaban en esa época, en el siglo I, en el siglo II de la era cristiana, en el Imperio Romano. Es decir, que se mencionaba mucho a este tipo de figuras y se contaban historias sobre ellos. Entonces, Jesús, el Mesías, aparte de ser nacido milagrosamente, aparte de ser un buen hombre que trató bien a su madre,
trató bien a sus familiares. Aparte de ser un profeta de Dios, elegido para predicar el Islam al pueblo de Israel, Jesús también es el Mesías. Es decir, que al final de los tiempos descenderá y gobernará a los creyentes, a los musulmanes que hay en esa época, para poder combatir exitosamente al anticristo, al régimen opresor e incrédulo del falso Mesías, Ad-Dajjal. Ese es entonces el Mesías. Como ven ustedes, desde la misma introducción, nosotros claramente vemos que no hay una relación entre la divinidad y Jesús en el Islam. Jesús es un hombre que nació de una mujer, nació milagrosamente, y Dios nos explica esto y nos dice que el caso de Jesús es igual que el de Adán. Ambos, Jesús y Adán, la paz sea con ambos nacieron sin tener padre. Adán nació también milagrosamente porque no tenía ni padre ni madre, fue creado por Dios. Y a nadie se le ocurriría decir que Adán es hijo de Dios o que es un Dios mismo, ¿no es cierto? Así también Jesús nació milagrosamente, esta vez teniendo una madre humana, la Virgen María, la paz sea con ella, pero también sin padre, al igual que Adán. Así, de esa manera, Dios hace un ejemplo, una analogía bien clara. Si ustedes ven el caso de Adán, es igual que el de Jesús. Y nadie dice que Adán sea hijo de Dios, o sea, Dios encarnado en Adán. Así también, pues, Jesús no es Dios encarnado, no es hijo de Dios, Dios no lo engendró. Entonces, esa es nuestra situación respecto a Jesús. El Corán niega totalmente cualquier divinidad de Jesús, cualquier relación familiar que tenga Jesús con Dios. El Sagrado Corán nos dice lo siguiente, y de forma bien elocuente, dice: «Oh gente del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión, no digan acerca de Dios sino la verdad, porque el Mesías, Jesús, hijo de María, es un mensajero de Dios, y su palabra que depositó en María, un espíritu creado por él, o sea, por Dios. Crean en la unicidad de Dios y en sus mensajeros. No digan que Dios es uno de una Trinidad. Abandonen esa idea, es lo mejor para ustedes. Dios es la única divinidad. Lejos está, glorificado sea, de tener un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Dios es suficiente como protector». Fíjense cómo Dios, de manera racional, de manera clara, niega que Jesús sea Dios encarnado en la tierra o que sea hijo de Dios. Dice claramente que Él es un mensajero de Dios y que lo creó con su palabra, con la palabra sé. Cuando Dios determina un asunto, dice que sea, y este asunto es. Así que Él dijo que sea Jesús en el vientre de la Virgen María, y así fue. Nació Jesús del vientre de la Virgen María. También nos dice que no existe tal cosa como la Trinidad, que Dios es uno, es único, y Él tiene todo el poder en los cielos y la tierra, y que al ser humano, a la humanidad toda, le basta con Dios como protector. No necesita tener un hijo más, un asociado, un pariente, etc. Un solo Dios es suficiente para proteger a la humanidad, y lo fue también en el Antiguo Testamento, y esa era la creencia de todos los creyentes anteriores a Saulo de Tarso, anteriores a la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Entonces el Sagrado Corán es bien específico, ¿sí? Y Dios claramente establece la naturaleza humana de Jesús, también establece que es un profeta, que es uno de los grandes profetas. El Sagrado Corán menciona 5 profetas que tuvieron grandes pruebas y tuvieron un gran desempeño y recibieron libros sagrados de Dios, y entre ellos los menciona Jesucristo. Si no me equivoco, son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz de Dios sea con todos ellos, los profetas de gran desempeño, de gran dificultad, que tuvieron que enfrentar grandes dificultades. En fin, Dios nos advierte también que Jesús mismo dijo de sí mismo lo siguiente, ¿no? Cuando Jesús nació,
se dio el milagro de que él pudo hablar desde la cuna, desde pequeñito él pudo hablar. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, soy siervo de Dios y Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Jesús dice de sí mismo que es una criatura de Dios, es un siervo de Dios que va a recibir una revelación y que va a convertirse en un profeta cuando sea grande. Como verán, está claro entonces la naturaleza de Jesús, cuál es su rol dentro del Islam, y nos queda un solo tema: ¿qué pasa con los milagros de Jesús? Pues los milagros de Jesús son como los de cualquier otro profeta. Él pide a Dios y Dios le otorga los milagros. Dios dice en el Sagrado Corán que con mi permiso diste vida a figuritas de barro, ¿no? Cuando era niño Jesús, con mi permiso sanaste a los enfermos, diste vista a los ciegos y resucitaste a los muertos. Todos los milagros que hace Jesús realmente provienen de Dios, y eso también es lo que Jesús nos indica claramente en el Evangelio de Juan, cuando él va donde Lázaro, que Lázaro está muerto, y pide a Dios: Señor, tú siempre me escuchas, le dice, pero yo ruego así en voz alta para que la gente vea que tú me enviaste. Miren cómo el milagro de Lázaro, el milagro más grande tal vez de Jesús, es una prueba de que Jesús es un enviado de Dios. Él mismo utiliza este milagro para que la gente sepa de que Jesús es una criatura de Dios y que debe pedirle permiso a Dios para hacer un milagro. Jesús le ruega a Dios que le devuelva la vida a Lázaro y dice que esto que él le está haciendo es para que la gente sepa que Dios envió a Jesús, que lo mandó como un profeta, como un mensajero. En fin, eso es lo que tenemos respecto a este tema, y no sé, profesor, si tenemos alguna pregunta al respecto. Gracias, Shay. Sí, nos han llegado algunas consultas. La primera viene así: ¿cuál es la obligación del musulmán para con Jesús y la Virgen María? Muy buena pregunta. ¿Qué hacemos entonces los musulmanes respecto a Jesús y a la Virgen María? Primero que nada, los musulmanes tenemos obligación de obedecer y seguir las enseñanzas de todos los profetas y mensajeros de Dios. Entonces, nosotros debemos obedecer a Jesús, ¿sí? ¿Y Jesús qué nos dice? Si desean que Dios los ame, ¿sí? Si ustedes dicen que aman a Dios y desean que Dios los ame, ¿qué nos dice Jesús? Nos dice: si aman a Dios, sigan mis mandamientos. Lo mismo se le instruye decir al profeta Muhammad. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos fe en Dios, debemos seguir las enseñanzas de los profetas de Dios, incluido Jesús. Entonces, cualquier enseñanza que nos llegue de manera fidedigna, es decir, autentificada, histórica y científicamente de que realmente lo dijo Jesús, los musulmanes debemos seguir estas enseñanzas junto con lo que Dios nos revela en el Sagrado Corán, ¿ya? Respecto a la Virgen María, también debemos seguir sus enseñanzas, debemos seguir su ejemplo, porque son líderes, son personas que nos dirigen a nosotros en el sendero de la fe, en el sendero de la práctica religiosa. También debemos defender a Jesús y a la Virgen María de cualquier ofensa o ataque que le puedan hacer por parte de enemigos de Dios o enemigos de los profetas de Dios. Es decir, que si alguien ofende intencionalmente a Jesús, nosotros debemos aclararle. Cuando hablo de defender, nosotros no vamos a poder defenderlo físicamente, ¿no es cierto? Porque Él ya está en el cielo, y la Virgen María también ya no está aquí físicamente, pero sí defender su reputación, aclarar cualquier malinterpretación que haya respecto a ello. Ahora, respecto a la crucifixión, en el Islam, Dios dice claramente en el Sagrado Corán que Jesús no fue crucificado. Y entonces toda esa historia resultante de que el ser humano necesita creer en la crucifixión para poder ser salvado, no tiene ningún sentido. Los musulmanes creemos, al igual como dijo el apóstol Santiago, que la persona
que tiene fe es salva si hace buenas obras y si estas buenas obras son sinceras, ¿sí? Entonces los musulmanes creemos de que Jesús no fue asesinado por los judíos ni por los romanos, que no murió en la cruz, sino que fue tal como Él había predicho en la Biblia y en el Sagrado Corán, que Él iba a ser ascendido en vida, ¿sí?, por Dios, y que iba a esperar ahí junto a los demás profetas en el cielo hasta que llegue su momento de descender a la tierra, y entonces toda la gente de la tierra va a conocer su realidad, va a conocer que Él es el Mesías y Él va a gobernar sobre los creyentes y va a vivir una vida humana casándose y teniendo hijos como tuvieron los demás profetas. Esperamos que esa respuesta haya sido clara y suficiente, y vemos también que el tiempo ya nos está apremiando, ¿sí? Si amamos a Dios, debemos seguir los mandamientos de sus profetas, pero en ningún momento Dios nos dice que debemos adorar a los profetas, ¿sí? La adoración es solo para Dios, la obediencia, el amor y el seguimiento es para los profetas de Dios, como Muhammad, como Jesús, como Moisés. El que tiene amor por Jesús va a seguir sus mandamientos y no va a exagerar respecto a su persona. No va a inventarse cosas que no las dijo Jesús. En el día del juicio final, Dios nos dice en el Sagrado Corán que Él va a preguntar a Jesús y le va a decir: ¿es verdad que tú y tu madre le dijeron a la gente que los adore a ustedes en vez de a mí? Y Jesús va a responder como todo profeta de Dios: ¿cómo podría yo hacer eso? Si yo lo hubiese dicho, tú lo sabrías, ¿sí? Entonces Jesús dice: de ninguna manera esto sucedió. Y así vemos nosotros, en ningún texto Jesús ordena a la gente que lo adoren a Él en vez de a Dios, o que adoren a su madre en vez de a Dios. Entonces esperamos que Dios nos dé éxito para seguir su mensaje, y esperamos que este programa no sea para generar más debate, digamos, o conflicto o controversia. La posición del Islam es bien clara: hay amor hacia Jesús, seguimiento de sus enseñanzas y su palabra, ¿sí? Pero no podemos adorar a la criatura, no podemos adorar a un hombre, a un mensajero de Dios, solo podemos adorar a Dios. Es el final del programa. Les agradecemos por su atención y los esperamos en otro episodio de La Voz del Islam. Comuníquense a las direcciones que aparecen en la pantalla, y la paz de Dios sea con todos ustedes. As-salamu alaikum.